Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Jesús Sierra y pues les voy a hablar a explicar brevemente sobre el libro de la psicología del aprendizaje y la memoria. Pues antes que nada sabemos que existen varios tipos de memoria y que juntas trabajan a la perfección y que no sabemos o no somos conscientes de la importancia de ellas en nuestra vida diaria. De acuerdo con el texto, existen algunos consejos que nos ayudarían a mejorar nuestra memoria, o sea, el prestar atención, hacer asociaciones, o una frase muy conocida que una imagen dice más que mil palabras, la práctica es el maestro, usar los oídos, leer en voz alta, escribir, o sea, muchas cosas. Esto te ayudarán pues, a tener una mejor concentración y sobre todo a mejorar nuestra memoria. En primer punto tenemos Aristóteles y el asocianismo. Este importante filósofo de la antigüedad infiere todas sus conclusiones a través de la observación. Se puede decir que fue el primer científico de la historia. Defendía el principio de que la memoria depende de la formación de las conexiones, o sea, de asociaciones entre pares de eventos, las sensaciones e ideas de forma que el recuerdo o la experiencia de una situación provoca el recuerdo o una anticipación de otra. También mencionaba que las conexiones reflejan tres principios de asociación: la contiguidad, la frecuencia y la similitud. La asociación contiguidad se refiere a un ejemplo sería que al recordar una puesta de sol también recordamos el brillo del mar. Una asociación por frecuencia sería el practicar durante muchas horas un instrumento musical, recordamos cómo se utiliza. La asociación por similitud, un ejemplo es ver un final de un mundial de fútbol y podemos recordar los finales de otros mundiales. Y la asociación por contraste, al encontrarnos en medio de mucho ruido en la calle, podemos recordar el silencio y la tranquilidad que puede haber en un campo. Él creía que el conocimiento surge de la experiencia y de ahí que sea el precursor de lo que hoy conocemos como las teorías del aprendizaje en la psicología de la neurociencia. Para él el empirismo, ¿no?, que es una idea de que la mente de los niños eran tablas rasas, o sea, que se refiere a que tienen su mente en blanco, eran ideas contrarias del innatismo descritas por Platón. Lo que conocemos acerca de la teoría del aprendizaje en el occidente tiene sus raíces en el Imperio Romano, y sin embargo pasaron 10 siglos hasta que en el Renacimiento se detonó nuevamente las ideas modernas con las que contamos e incrementamos los conceptos en la actualidad. El filósofo Descartes pertenecía al campo innatista de Platón. Fue el creador del dualismo, o sea, que pienso y luego existo. El principio de que la mente y el cuerpo existen como entidades separadas. El cuerpo funciona como un reloj o una máquina que es activada por estímulos externos. A esto se le llama lo que conocemos como reflejos. John Locke es un filósofo del empirismo. Eh, Esta descomposición de los elementos que componen la mente para descubrir la conciencia. Las ideas complejas se forman al unir ideas elementales tomadas a través de los sentidos. Todo el conocimiento se deriva de la experiencia, según John Locke. Estas ideas crearon mella en la aristocracia europea al dar las bases de los derechos humanos. Todos los hombres nacen iguales, con el mismo potencial para el conocimiento, el éxito y el liderazgo. Años después, Leibniz refuta algunas de sus ideas diciendo que la confluencia del innatismo y el empirismo complementan ser integral. Por otro lado está el filósofo William James, el de la asociación. Este fue un médico estudioso de la psicología. Su punto medular se basó en cómo se aprenden los hábitos. Las costumbres sumamente arraigadas se convierten en reflejos. Creía además que los hábitos se adquieren desde pequeños y en la premisa de que los viejos hábitos inhiben la adquisición de los nuevos. En favor del asociacionismo, insistía en que un evento ayuda a recordar eventos posteriores, como una reacción en cadena. En la actualidad, la mayoría de las teorías modernas de la memoria recurren a la idea de James del aprendizaje como un proceso de formación de asociaciones entre los elementos de una experiencia. Por otro lado, tenemos el tema de la evolución y la selección natural. Platón y otros filósofos de la época atribuyeron un alma inmortal a los humanos, cualidad que los hacía superiores al resto de los seres vivos que prueban el planeta. El Renacimiento, por su parte, incluye la idea de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, surgen en el siglo XIX los precursores de la corriente naturalista, quien con ayuda de geólogos descubrieron enormes semejanzas entre los seres humanos y los animales, situación que desencadenaría múltiples efectos en los estudios de la psicología y el aprendizaje de la memoria. En estos encontramos a Erasmus Darwin. Él era un defensor de la evolución y de la teoría de que las especies cambian a lo largo del tiempo, así como la transmisión de rasgos y características de generación en generación. Ahora Charles Darwin, que es el padre de la teoría de la selección natural, al igual que su abuelo, él estaba convencido de que la vida en la Tierra estaba en constante evolución y que no era inmutable como se creía anteriormente. Su teoría de la evolución se basa en tres principios elementales para que exista, que es el rasgo heredable, la variabilidad natural y la relevancia para la supervivencia. En el campo de la psicología y en el aprendizaje de la memoria.
Darwin sostenía que los rasgos conductuales pueden evolucionar mediante el mismo proceso de selección natural que los rasgos físicos. La psicología evolutiva, la conducta evoluciona para su adaptación. No se hereda el conocimiento, sino la capacidad para el aprendizaje y la memoria. Francis Galton propuso que las capacidades naturales de un hombre se obtienen por herencia, exactamente con las mismas limitaciones que la forma y las características físicas del mundo físico. Hizo importantes contribuciones a los métodos experimentales y estadísticos mediante la curva de Campana, donde ponía a prueba una hipótesis mediante la comparación de dos grupos. Dio paso al término de eugenesia, que es una ciencia que se trata sobre todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza, y también con aquellas que las desarrollan hasta la mayor ventaja. O sea que Galton decía que se realizaran matrimonios únicamente entre personas genéticamente aptos para la procreación, dando lugar con esto a la esterilización de personas con alguna discapacidad, o sea, menospreciaban a ellos porque no eran aptos para procrear. Eso fue al inicio del siglo XX, así como el genocidio cometido por los nazis, argumentando Galton que se debía preservar la mejor especie. Entonces, ¿puede influir el aprendizaje en la evolución? James Mark Baldwin, la capacidad para las conductas podía evolucionar si éstas implicaban una ventaja importante para la supervivencia. Lo que se hereda es la capacidad para un tipo particular de aprendizaje y no el aprendizaje en sí. Aquí nace lo que es el surgimiento de la psicología experimental. Y tenemos a Hermann Ebbinghaus, que estudió sobre la memoria humana. Él buscó explicar por medio de ecuaciones matemáticas cómo se adquieren y se desvanecen los recuerdos. Sentó las bases fundamentales de un experimento sobre la memoria. Por otro lado, tenemos a Iván Pavlov, que descubre la manera de cómo estudiar las asociaciones en el cerebro de un perro. O sea que estos factores que influyen en la manera en que aprenden los animales, en donde un estímulo predice la proximidad de un evento importante conocido como condicionamiento clásico. Contrario a este se encuentra el proceso de extinción, en el cual a medida que cambia el factor, la respuesta disminuye. Tenemos también al filósofo Edward Thorndike. Él hizo la ley del efecto. Estudiaba la manera en que los animales aprenden relaciones o conexiones entre estímulos, respuestas y conductas. El condicionamiento instrumental se aprende a obtener respuestas para determinar una consecuencia importante. Propuso además la ley del efecto, la disminución o incremento de probabilidades partiendo del hecho de que se conducía a una respuesta deseable o indeseable. Esta teoría es análoga a la de Darwin, de la supervivencia del más apto. Aquellas respuestas que producen los efectos más benéficos sobreviven, mientras que las otras desaparecen. Pues por mi parte sería todo. Espero que haya quedado más o menos entendido el tema. Muchas gracias.